económica post-keynesiana. Yo me considero un economista heterodoxo y dentro de la tradición heterodoxa bastante sesgado hacia el enfoque post-keynesiano. Lo que le voy a mostrar es simplemente una introducción porque el paradigma o el enfoque post-keynesiano es enorme y cada vez es más rico, tanto a nivel microeconómico, a nivel institucional, como a nivel macroeconómico. Antes de la crisis, todos los economistas neoclásicos se reían de nosotros, decían que no era serio citar a Keynes, Minsky no lo aceptaba nadie, y hoy, excepto algunos, todo el mundo lo están citando, y los que eran los journal, las revistas, como la revista de economía post-keynesiana, la nueva revista creada que se llama una review de economía keynesiana, tienen bastante relevancia y se está cuestionando mucho lo que es tanto el paradigma como la forma de hacer economía. Ustedes habrán visto en el caso de lo que pasó con Rogoff, la forma neoclásica de enfrentar los problemas, de teorizar e incluso de hacer economía empírica. Lo que yo les voy a presentar es, dentro de la tradición post-keynesiana, es hablarles un poco de lo que es la tradición post-keynesiana, hablarles de lo que son los principios básicos de la teoría post-keynesiana. La teoría post-keynesiana piensa que hay que basar los axiomas en el mundo real, que el tiempo no es el tiempo lógico de las curvas de oferta y de demanda, que uno no vuelva atrás y vuelva hacia adelante en el tiempo es histórico y el tiempo es irreversible, y muchas de las decisiones que se toman, especialmente en inversión, decisiones que toman los empresarios, son decisiones que cambian el entorno en el cual se toman esas decisiones, son decisiones que tienen un elevado costo de ser revertidos. Y finalmente les voy a hablar sobre el principio que ha ayudado toda la economía post-keynesiana, que es el principio de la demanda efectiva de Keynes. Les voy a hablar de algunos post-keynesianos eminentes hoy en día y de algunos sitios donde ustedes pueden bajar artículos y otro tipo de investigación post-keynesiana. Y luego les voy a hablar las implicaciones para la política económica. La teoría post-keynesiana derivó de las personas que eran cercanas a Keynes. Keynes, como ustedes saben, nació en 1883, murió en 1946. Y la gran contribución de Keynes es la teoría general del empleo, el interés y el dinero, que probablemente a ustedes se les presenta como que es una teoría donde los salarios son rígidos a la baja, lo cual, si es que la estudian, lo cual no es así. La teoría general del empleo y el interés y el dinero no es sobre la microeconomía y la macroeconomía, no es sobre la intervención gubernamental. La teoría del empleo, el interés y el dinero es sobre cómo se entienden las economías capitalistas donde el futuro es incierto y por qué el dinero juega un papel tan importante. La teoría general del empleo, el interés y el dinero se gestó a principios de los años 30, fue publicado el 4 de febrero de 1936. Tenía como nombre inicial una teoría monetaria de la producción. Keynes daba clases y en octubre de 1932 daba una clase que se llamaba La teoría pura del dinero. El 29 de octubre de 1932 cambió el título de la teoría pura del dinero hacia una economía monetaria de la producción y empezó su clase diciendo: el cambio del título de estas lecciones es algo significativo. Y así nació la teoría general del empleo, el interés y el dinero. La teoría general del empleo, el interés y el dinero tiene un título que lleva un mensaje, no es un título fortuito, es una teoría general que puede incluir lo que es el paradigma neoclásico. Es una teoría de la determinación del volumen de empleo, es una teoría general del empleo, el interés, porque el interés determina el volumen de empleo, y es una teoría general del empleo, el interés y el dinero, porque el interés, según Keynes, contrariamente a todo el paradigma neoclásico, es un fenómeno monetario, no es un fenómeno real, no de las productividades marginales, se determina en los mercados financieros y las productividades marginales se ajustan a la tasa determinada en los mercados financieros. Las personas que acompañaron a Keynes en su desarrollo incluyeron a John Robinson,
que ustedes probablemente pensaban que en el 76 le iban a dar el premio Nobel y nunca se lo dieron, que creo que escribió La acumulación de capital en 1956, 62 la teoría del sobrecrecimiento, y varios otros libros. Richard Kahn, que fue el primero que, digamos, sacó la idea esta del multiplicador, el multiplicador mayor a 1. El discípulo más cercano a Keynes era Richard Kahn. Keynes trabajaba fundamentalmente con John Robinson, Piero Sraffa, James Smith, que ahí no está, y el esposo de John Robinson, que es Austin Robinson, y Richard Kahn actuaba de mensajero. Así nació la teoría general. Los volúmenes de las obras de Keynes están publicados, están en inglés, y el volumen 13, 14 y el volumen 29 de las obras de Keynes son muy ricos porque constituye casi el único ejemplo de economía donde se muestra cómo se fue gestando una gran obra a partir de los trabajos iniciales de Keynes. Tienen también a Nicolás Kaldor. Nicolás Kaldor, que escribió un famoso libro en finales, ahí por los 70, 80, que se llama Contra el equilibrio. La irrelevancia de la economía del equilibrio. Kalecki, que según algunos anticipó a Keynes, donde tenía la inversión. Kalecki, que pensaba que no se podía separar entre el ciclo y la tendencia. Roy Harrod, que ustedes lo ven con el modelo de Harrod y Domar, pero que no tiene absolutamente nada que ver porque Harrod criticaba a Domar. Harrod no estaba preocupado del crecimiento, Harrod estaba preocupado de la dinámica de las economías capitalistas y pensaba que la dinámica de las economías capitalistas era inestable. Y de hecho su último libro se llama Una teoría dinámica. En 1973, su libro anterior en 1948, hace una teoría dinámica. Estaba preocupado de la dinámica. La tradición postkeynesiana no es un enfoque completamente homogéneo ni un enfoque completamente cerrado. Es un enfoque abierto, es un enfoque institucional, es un enfoque histórico y que tiene distintas corrientes. Y tiene tres grandes corrientes. Los primeros son los postkeynesianos norteamericanos. La persona más conocida son los postkeynesianos norteamericanos, se llama Paul Davidson, que debe tener alrededor de unos 70 años, y que inició junto a otro famoso postkeynesiano, Sidney Weintraub, que ahora murió, bueno, que está muerto, falleció, lo que es el Journal de Post-Keynesian Economics. Y la revista, el Journal de Post-Keynesian Economics, es una de las revistas que ha pasado a tener mucha relevancia, no solo dentro de lo que es el pensamiento heterodoxo, sino también dentro del pensamiento ortodoxo. Y cuando se implementaban todas las políticas que Bernanke y que Greenspan decían que había una gran moderación porque se estaba disminuyendo la varianza de los precios, de la inflación, porque se estaba disminuyendo la varianza de la tasa de crecimiento del producto, los postkeynesianos decían que bajo esa tranquilidad había una bomba de tiempo que se llamaba el apalancamiento del sector privado. Y fueron los postkeynesianos los que iniciaron toda esta idea de que bajo esa tranquilidad se estaba gestando una de las crisis más grandes de todos los tiempos. Y eso salió en varios artículos en el Journal de Post-Keynesian Economics. Luego tenemos la segunda, digamos, tradición post-keynesiana que viene de la escuela de Cambridge, que viene de la escuela de Sraffa. No sé si ustedes conocen a Piero Sraffa. Piero Sraffa es uno de los economistas que menos ha publicado, aunque sus papeles que nunca publicó los están analizando en estos, bueno, digamos en estos años, porque abrieron archivos con sus papeles. Publicó un libro en 1960 que es muy conocido, que se llama Producción de mercancías por medio de mercancías, que llevó uno de los más grandes debates entre la escuela neoclásica y la escuela postkeynesiana, que se llama La crítica a la teoría del capital, que demostró que la función de producción no homogénea que ustedes les enseñan no existe, que no se pueden derivar curvas de demanda de trabajo y que no se pueden derivar curvas de demanda de capital.
porque el capital como magnitud heterogénea no se puede medir con independencia de los precios. Y el equilibrio intertemporal, cuando uno trata de introducir bienes de capital, aparte de tratar de introducir bienes normales, se puede mostrar que está completamente sobredeterminado. Y esa, yo diría, es una de las grandes contribuciones de la escuela de Cambridge. Toda la teoría neoclásica, simplemente después que Samuelson aceptó de que los economistas de Cambridge tenían razón, de que no se podía construir una función de producción, los neoclásicos simplemente la sepultaron bajo tierra, y esto ha vuelto a resurgir. El tema de las controversias sobre la teoría del capital ha vuelto a surgir con la crisis. Y luego tenemos los caldorianos que piensan en todo lo que es la innovación, el crecimiento, el rendimiento creciente a esa escala, y parte de lo que es el pensamiento de Caldor y parte de lo que es la escuela de Cambridge ha dado nacimiento, para así ponerlo, a uno de los modelos más fructíferos dentro de la escuela post-keynesiana, que se llaman los modelos de crecimiento con restricción de balanza de pagos, que son muy relevantes para América Latina y del cual se han hecho muchísimos estudios para varios países en todo el mundo. Yo tengo un par para América Central que con gusto se los haría llegar. Y luego están los economistas kaleskianos de la transición de Kalecki, y los economistas kaleskianos se centran fundamentalmente en temas de ciclo y en temas de crecimiento. Y todo el debate de esta tercera tendencia dentro de lo que es la tradición post-keynesiana está centrado en ver si cómo crecen las economías. Si las economías crecen vía beneficios, si las economías crecen vía salarios, si las economías crecen vía exportaciones. Y si las economías crecen vía beneficio, entonces hay que darle a la clase capitalista o no los beneficios que merece. Y si son economías que crecen vía salarios, entonces deberíamos generar mayores condiciones para que los asalariados puedan consumir y expandir la demanda agregada. Los principios básicos del enfoque post-keynesiano son estos. Yo los voy a resumir en 4. Primero, que es una teoría para el mundo real, no una teoría ficticia. No una teoría donde la teoría está de la Robinsonada, donde una persona con un coco intercambia otro coco, y así vamos, o 2 periodos. O las teorías de Debreu, de la existencia del equilibrio general, donde el futuro, el pasado se colapsan en el presente, y yo tomo todas mis decisiones porque tengo conocimiento perfecto del futuro. Hoy día sé cuándo me voy a morir, sé cuándo me voy a casar, sé cuándo me voy a comprar un coche, sé cuándo voy a necesitar una corbata, etc. Tenemos una teoría para el mundo real con axiomas para el mundo real. Muchos de los axiomas, yo les voy a mostrar lo que dicen los propios economistas neoclásicos, los axiomas no son para el mundo real. O si son para el mundo real, son excesivamente restrictivos dentro de algunos casos del mundo real. El segundo principio es el tiempo histórico. El tiempo histórico, la expresión tiempo histórico es de John Robinson, de un artículo de 1980. En economía trabajamos con el tiempo lógico, las cosas van y las cosas vuelven. Uno va atrás, uno va adelante. Es el tiempo de Newton, la flecha. En economía post-keynesiana uno siempre se mueve adelante. Y cuando uno se mueve hacia adelante es muy difícil volver hacia atrás. El tiempo no tiene retorno. Y eso yo le voy a mostrar un gráfico con el sistema financiero. Una vez que uno ha dejado crecer al sistema financiero, una vez que uno tiene derivados, todo lo demás, es muy difícil tratar de volver al sistema anterior. El tercer punto es la incertidumbre y la centralidad de instituciones. El futuro es incierto. Y no incierto en el sentido de que uno puede hacer un cálculo probabilístico. Uno no puede hacer un cálculo probabilístico porque para hacer un cálculo probabilístico yo tengo que tener una muestra de lo que va a pasar en el futuro, si no yo no puedo calcular ni mi esperanza matemática, ni mi promedio, ni mi desviación estándar. Es imposible. Yo la única muestra que tengo es a lo mejor la de ahora y sobre todo la del pasado. Entonces yo no puedo tener una distribución de probabilidad del futuro. Yo a lo más lo que puedo tener es una distribución de probabilidad del pasado,
que yo extrapolo que los parámetros van a ser más o menos similares en el futuro, nada más. Los post-keynesianos dicen que eso está mal, que no se puede reducir el futuro a un cálculo probabilístico. El futuro no tiene distribución de probabilidad, no existe. Hay una cosa con riesgo, pero el futuro es incierto. El problema es que la gente, los empresarios, todo el mundo tiene que tomar decisiones y tenemos que actuar. Entonces, ¿cómo actuamos cuando el futuro es incierto? Y los post-keynesianos lo que dicen es que hay normas, y eso es lo que decía Keynes, que hay tradiciones, hay culturas y hay instituciones que uno pueda crear para tratar de lidiar con la incertidumbre. Y en ese sentido, las instituciones, las rigideces, los salarios rígidos no es algo malo, puede ser algo bueno. Muchas veces se dice que en la teoría general, aunque es verdad hasta el capítulo 19, Keynes asumía que los salarios eran rígidos a la baja. De hecho, los salarios hasta el capítulo 19 de la teoría general son fijos. Pero la constancia del salario no es una suposición ni una precondición para sacar ningún resultado de la teoría general. Porque en el capítulo 19 de la teoría general, Keynes muestra cómo con salarios flexibles se mantienen todas sus suposiciones. La rigidez del salario en la teoría general es una recomendación de política económica, porque los salarios rigen los precios, y si uno quiere tener precios estables, uno tiene que tener un estándar de valor estable. El cuarto principio es el principio de la demanda efectiva. La demanda efectiva es la gran contribución de Keynes. Es lo que él llamó, cuando defendió la teoría general en 1937, la novedad inicial. Que las variaciones, o la igualdad más bien, entre el ahorro y la inversión no se hacía vía el tipo de interés, sino variaciones en el nivel de producto a través de lo que él llamaba la ley psicológica fundamental, la propensión marginal a consumir, mayor que 0, menor que 1, que daba lugar al multiplicador. La demanda efectiva no es una curva de demanda, es el punto de corte entre la oferta agregada y la demanda agregada. Y Keynes especificaba la oferta agregada y la demanda agregada en términos de expectativas. Los empresarios tenían que dar determinado trabajo, emplear a determinada gente, y para eso tenían que tener asegurado un precio de oferta, los costos de producción más el beneficio. Y ese precio de oferta que iban a recibir los empresarios como ingreso futuro tenían que validar el empleo que los empresarios tenían que tomar para satisfacer esa demanda. Si los empresarios no podían satisfacer esa demanda, cortaban el empleo. Es un punto de interacción. Y la demanda agregada simplemente es el consumo y la inversión, el gasto deseado. La teoría enfocada al mundo real. ¿Qué quiere decir el mundo real? Que nosotros trabajamos no con una economía cooperativa, como trabaja la mayor parte de la teoría neoclásica, sino trabajamos con una economía capitalista. ¿Qué quiere decir? La acumulación y el beneficio como motivo de la actividad económica. La actividad económica no es el consumo, no es un individuo que consume infinitamente y que tiene una función de utilidad a la Ramsey y todo lo demás. Las economías capitalistas son sobre los empresarios que toman decisiones. Y los empresarios que se enfrentan con trabajadores, y los empresarios a veces que imponen precios, marcos, que tienen poder de mercado. Y que quieren acumular y que quieren tener más dinero. No necesariamente consumir. Puede ser estatus, puede ser otro tipo de cosas. Pero quieren sobre todo también liquidez. Y ahí viene la figura del empresario y la inversión como parte central de este sistema. La tercera característica enfocada en el mundo real es el dinero y el sistema financiero. Las economías capitalistas son economías monetarias, no son economías reales. Y por real se entiende esto. Pizarrón, el computador, eso es real. Y mucho del intercambio que se realiza en las economías, en la teoría económica, procede en términos reales sin dinero. No hay dinero.
no existe el dinero. El sistema financiero para la economía post-keynesiana son partes integrales de las economías capitalistas. El nuevo consenso que todo el mundo tenía en la cabeza antes de la crisis, que tiene incluso todavía, creo aquí, el Banco de Chile, funciona realmente sin un sistema financiero. El sistema financiero está siempre atrás. El cuarto tema de lo que es las hipótesis del mundo real es la heterogeneidad en los agentes económicos. Los agentes económicos no son homogéneos, son heterogéneos en sus necesidades, son heterogéneos en su función de utilidad, son heterogéneos en sus expectativas, son heterogéneos en su poder de mercado. No todo el mundo es igual. Y esto nos lleva a que hay relaciones de poder en el mundo. Y las relaciones de poder uno las tiene que captar en el mundo. No es un individuo que va a un mercado y que viene un subastador y que ajusta las ofertas y la demanda. Hay negociaciones y las negociaciones muchas veces se hacen sobre relaciones de poder. Este es el flujo circular de la renta que les mostramos recién. Este es de Mankiw, del 2010, un libro básico, donde ustedes tienen las empresas, ingresos de las empresas, el pago de los factores, los mercados de los factores, ingresos, los hogares ahorran, todos los mercados financieros intermedian, etc. Muchas veces los hogares, por ejemplo, esta crisis mostró que no ahorran, son deficitarios. Las empresas, muchas veces los mercados financieros no invierten, los mercados financieros no especulan. Muchas veces los mercados financieros no se financian con ahorro privado, se financian interbancariamente. Y muchas veces quien invierte no son los mercados financieros, sino son las empresas. Y estos hogares no son hogares. Lo que uno tiene realmente son clases sociales. Realmente lo que uno tiene es algo así. Donde uno tiene clases sociales y tiene propietarios, trabajadores, desempleados. Donde las empresas dan salarios y beneficios. Donde los mercados financieros se autofinancian. Donde la relación entre mercados financieros y empresas es venta y compra de título. Donde la relación entre mercados financieros y clases sociales es también de dos vías, y donde muchas veces las empresas, en vez de financiarse en los mercados financieros, se autofinancian con utilidades retenidas. Para analizar este tipo de economías capitalistas, donde la acumulación es importante, el beneficio es el motor de la actividad económica, al igual, en este sentido, muy parecido a lo que decía Marx, para analizar economías en las cuales el sistema financiero juega un papel fundamental, donde el dinero siempre está ahí. En los libros de texto yo he visto varias veces que dicen sobre los costos de transacción, que primero venía el trueque, como había con el Jevons del siglo XIX, el panadero que tenía frío y el sastre que tenía hambre, y encuentran entonces la coincidencia de deseos. Y el dinero evita entrar en ese costo de encontrar coincidencia de deseos, y después del dinero viene el crédito. En la realidad y en la historia, lo primero que viene es el crédito. El crédito existió mucho antes del dinero constante, la gente tenía promesas de pago. Y de hecho, en los modelos, si uno hurguetea un poco los modelos neoclásicos, por lo menos es reconocido. El modelo de Gerald de Breuil, quien probó la existencia del equilibrio general, no tiene un medio de cambio, pero los agentes tienen créditos y débitos, él lo dice en la página 28 de su libro. Tienen promesas de pago, si no, no pueden tener transacciones. Eso simplemente es crédito. Para entonces tratar de analizar las economías capitalistas, uno necesita axiomas en sintonía con el mundo real. Y la ausencia de axiomas, y esto se los voy a mostrar enseguida, lleva muchas veces a planteamientos que son contradictorios, restrictivos y erróneos, y también, como lo mostró la crisis, que son muy costosos en términos sociales y económicos. La crisis que nadie pudo prever, y que se dio en parte porque nadie miró lo que estaba pasando en el sector financiero. Si ustedes van hoy a la Reserva Federal, van a ver que desde el 2000 tienen datos muy recientes y han cambiado parte de las estadísticas para incluir por primera vez lo que está pasando con la deuda del sector privado, porque antes la deuda del sector privado era algo bueno, no era algo malo. Lo malo era el gobierno que se está endeudando. Si los privados se están endeudando, perfecto.
Y cuando Estados Unidos tenía los desbalances bestiales que tuvo ante la crisis, cuando tenía los déficits en cuenta corriente, que eran aproximadamente 6% del PIB, muchos economistas, incluso del Fondo Monetario, decían que eso era bueno, porque lo que estaba mostrando es que Estados Unidos era un país muy productivo y que por tanto estaba atrayendo capital desde fuera. Yo les quería mostrar como ejemplo de a qué tipo de planteamiento llevan axiomas que no están en sintonía con el mundo real, algunas citas de Lucas y algunas citas de Sachs. El primero viene de Lucas, que dice que cualquier modelo tiene necesariamente que ser artificial, abstracto y patentemente irreal. Una teoría, dice, no es una colección de afirmaciones sobre el comportamiento de una economía actual, sino más bien un conjunto explícito de instrucciones para construir un sistema paralelo o análogo, una economía mecánica de imitación. Y luego dice, prefiero utilizar teoría en un sentido estrecho para referirse a un sistema explícitamente dinámico, algo que se pueda poner en una computadora para leer. Esto es lo que quiero decir por la mecánica del desarrollo económico. Este está sacado su artículo sobre la mecánica del desarrollo económico, la construcción de un mundo artificial y mecánico poblado por robots interactivos que la economía típicamente estudia. Aquí tienen con una marcada también existencia de suposiciones tácitas. Esto es una cita de Thomas Sargent del 93 para referirse a las expectativas racionales, donde dice la idea de expectativas racionales se explica de manera informal, diciendo que refleja un proceso en el cual los individuos inspeccionan y alteran sus predicciones para eliminar errores de predicción sistemáticos, que los agentes en el modelo deben predecir y maximizar el beneficio, la utilidad también como el economista que construyó el mercado, y luego dice lo siguiente, dice, esta manera de explicar las cosas es sugerente pero engañoso. El equilibrio de expectativas racionales imputa al agente del modelo mucho más conocimiento sobre el sistema que el que tiene el economista o económetra que está utilizando ese modelo para entender su comportamiento. Y eso es lo que pasa cuando uno empieza a tener modelos basados en axiomas, axiomas que no corresponden al mundo real. Y lo que ocurre es esto de aquí. Y primero voy a leer esta cita de aquí, de Robert Lucas 2004. El problema, dice, es que las nuevas teorías contenidas en la dinámica de equilibrio general, del tipo que sabemos utilizar muy bien, hay un residuo de cosas en las cuales no nos dejan pensar. No nos dejan pensar la experiencia de Estados Unidos en los 1930, la Gran Depresión, o sobre las crisis financieras en Asia y América Latina. No nos dejan pensar sobre Japón en los 90. No hay lugar ni para sistemas financieros ni para crisis financieras dentro de este planteamiento, que es el típico planteamiento neoclásico. Y lo mismo es lo que él dice de arriba. Las expectativas racionales serán de utilidad, en las cuales las probabilidades se refieren a un hecho recurrente y bien definido. Tanto en cuanto los ciclos pueden ser vistos como instancias repetidas de eventos similares, es razonable asumir que sus expectativas son racionales. ¿Y qué ocurre si los ciclos económicos no son instancias repetidas de eventos similares, como suele ocurrir, como ocurrió con esta crisis? Este tipo de planteamiento, si funciona, funciona para un número extremadamente reducido de hechos económicos. Muchos hechos económicos de nuestra realidad no son hechos recurrentes y no son hechos bien definidos. Los caracterizamos con hechos estilizados. Y la última cita es una cita de Modigliani de 1980, donde dice: con mercados que funcionan bien, el valor del mercado de una empresa depende solo de su ingreso generado por sus activos. De aquí se sigue que el valor de una empresa no debería verse afectado por la proporción de deuda en su estructura financiera. Esta era la teoría de las finanzas que, digamos, se enseñaba en la mayor parte de las escuelas antes de la crisis, que lo que importaba en una empresa era fundamentalmente su activo, su flujo de inversión, su flujo de ingreso, y que la estructura de sus pasivos, de su deuda, era irrelevante. La deuda era completamente irrelevante para una empresa, lo cual obviamente no es otra cosa que la dicotomía entre factores reales y factores monetarios que tienen ustedes en la teoría cuantitativa y aquí en la teoría del dinero.
El segundo es que el segundo punto de la economía post-keynesiana es que el mundo real opera y se desenvuelve en tiempo histórico. La gran mayoría de los modelos que ustedes estudian se desenvuelven en un contexto de tiempo lógico, donde el pasado, presente y futuro se determinan de manera simultánea y donde hay modelos de equilibrio mecánico. El tiempo histórico implica que los eventos tienen una secuencia unidireccional, que el tiempo es irreversible, que las decisiones son cruciales, y las decisiones son cruciales en el sentido de que cuando uno toma una decisión y uno toma un impacto, uno destruye el contexto que a uno le permitió tomar esa decisión, y por consiguiente el contexto y todas las decisiones y todas las acciones que llevaron a esa decisión y a ese evento y a lo que ocurrió después del evento no se pueden volver a repetir. Y una forma de ilustrarlo es con el tema de los derivados. Si ustedes ven el crecimiento de los derivados, este es el nivel de profundización financiera y su composición a nivel mundial. En 1980 la profundización financiera era 10 veces el Producto Interno Bruto Mundial. En el 2000, 294 veces. En el 2009, 1000 veces. Después de la crisis, a lo mejor uno hubiese esperado que los derivados financieros, que es el grueso, que es lo que está en azul, hubiesen caído drásticamente, y lo que se ve simplemente es que los derivados financieros siguen así, siguen igual. La banca no va a cambiar su forma de hacer negocio por la crisis. Y es erróneo pensar que uno puede regular la banca y volver atrás al modelo que existía antes de los derivados financieros. Esto no va a cambiar. Y esto es, de alguna manera, prueba o de alguna manera ilustra el hecho de que el tiempo es irreversible. El tiempo no cambia y uno no puede recuperar lo que ya pasó. El otro tema es que con el tiempo histórico uno no se puede descomponer una serie en un componente de tendencia y otro de corto plazo, porque el corto plazo inevitablemente afecta la tendencia de largo plazo. Y esto yo se lo voy a mostrar con un ejemplo de América Latina. Estos son ejercicios que nosotros hemos hecho de ciclos económicos para todas las regiones del mundo, con una metodología estadística de tratar de ver picos y baches en las series económicas. Yo les voy a mostrar simplemente el cuadro con las expansiones. La expansión simplemente es una tasa de crecimiento del PIB positivo, y las contracciones una tasa de crecimiento del PIB negativo. Y aquí lo que ustedes tienen es la duración trimestral de las expansiones entre 1990 y 2012, con datos trimestrales para Asia del Este y Pacífico, Europa y Asia Central, América Latina y el Caribe, Medio Oriente y África del Norte, África subsahariana y los países desarrollados. La duración de las expansiones en América Latina es aproximadamente 14 trimestres. Muy por debajo de las expansiones de Asia del Este, que son 33 trimestres, o la de Europa y Asia Central, que son 25 trimestres. Esta es la amplitud. La amplitud es simplemente la tasa de el crecimiento porcentual, simplemente en el bache y el pico de en la expansión. Y si ustedes ven América Latina, la amplitud es de 26%. La amplitud en Asia del Este y Pacífico, 39%. Esto es el ciclo. Y yo por lo menos sostengo que estas características del ciclo tienen que tener un efecto en los periodos de acumulación, y tienen que tener un efecto en la tendencia a largo plazo. Y que es muy difícil cuando uno ve estos gráficos. De hecho, las contracciones son más o menos similares para América Latina al resto, pensar que uno puede tener una tendencia y uno puede definir una fluctuación alrededor de una tendencia. Es difícil pensar que, como en los modelos del Banco Central, uno puede definir una brecha de producto, como el producto menos un producto natural o un producto de pleno empleo, porque esto de aquí se define únicamente con relación a esto, pero esto de aquí puede muy factiblemente, de hecho, influenciar el comportamiento de eso, de tal manera que es difícil separar. El tercer punto es que el futuro es incierto.
Y como yo les decía anteriormente, la incertidumbre en los modelos neoclásicos se aproxima mediante distribuciones de probabilidad. Como les mencionaba anteriormente, es imposible sacar una distribución de probabilidad del futuro. A lo más, lo único que pueden tener es una distribución de probabilidad del pasado, y el futuro lo único que es una réplica de las probabilidades del pasado, no es más. Entonces es muy difícil predecir con modelos econométricos, y los modelos econométricos a lo más realmente lo que están haciendo es simplemente analizar el pasado. Y el tema del futuro es incierto lleva a los economistas post-keynesianos a decir que si bien los agentes no pueden tomar decisiones en base a un cálculo probabilístico, lo que sí pueden tomar decisiones son en base a normas, en base a costumbres, en base a acuerdos y en base sobre todo a instituciones. Y las instituciones en la teoría post-keynesiana se desarrollan en dos niveles. La primera es el desarrollo y estructura institucional de las sociedades capitalistas en el tiempo, y segundo, el papel y naturaleza de las instituciones en una época en particular. La regulación, los sindicatos, las intervenciones, por ejemplo, bancarias. Minsky lo que decía justamente que las intervenciones... Minsky tiene un libro que se llama, este de aquí, que se llama Puede ocurrir otra vez. El puede ocurrir se refiere a la Gran Depresión. Y la respuesta, ¿a alguien se le ocurre? ¿Puede ocurrir otra vez? Minsky decía que no, por lo menos en Estados Unidos. Y Minsky decía que no porque el tiempo es histórico, porque la gente aprendió. Y al aprender, cuando hay una gran crisis, hay déficits fiscales enormes, el gobierno interviene y la Reserva Federal interviene para salvatar a la economía. Y desde entonces hay una forma de intervenir. Tiene costos, puede tener, él decía que tiene costos en términos de inflación, en términos de mayor deuda gubernamental, pero en general la institucionalidad se va creando de manera histórica. Y las intervenciones de quantitative easing de la Reserva Federal es una respuesta directa a la crisis. Eso no existía antes, se creó. Y eso a su vez tiene implicaciones. Tiene implicaciones en el precio del cobre, tiene implicaciones en los tipos de cambio de Chile, tiene implicaciones en el resto de América Latina, tiene implicaciones en términos de los flujos financieros. Y obviamente una vez que se hace el quantitative easing se tiene que sacar el quantitative easing. Y cuando el quantitative easing se retira también tiene sus implicaciones. Y es muy difícil volver atrás. El cuarto y último punto es el punto del principio de la demanda agregada. De la demanda efectiva. La demanda efectiva, como les decía anteriormente, determina el volumen de empleo y es el punto de corte entre la oferta agregada y la demanda agregada. La oferta agregada es así por los rendimientos marginales decrecientes y es simplemente la relación entre los ingresos esperados, las ventas futuras y el volumen de empleo que requieren hoy para satisfacer una demanda futura. Los empresarios tienen que actuar hoy, tienen que invertir hoy, tienen que emplear determinada cantidad de gente hoy y tienen que esperar determinados ingresos futuros. Y esos ingresos futuros vienen dados en parte por la demanda, que es el gasto. Y si esos ingresos futuros, si los ingresos futuros son, por ejemplo, menores que la demanda, pues habrá incentivo a los empresarios para aumentar el volumen de empleo. Si los ingresos futuros que los empresarios esperan y que los empresarios tienen se hallan por encima de lo que el gasto de la demanda, entonces van a tener empleo, la demanda se halla por debajo, van a tener mayor empleo que el que desean y van a reducir el volumen de empleo. Y este punto de aquí, el volumen de empleo, va a ser simplemente el punto de la demanda agregada, el punto de la oferta agregada. Como ese volumen de empleo se genera por expectativas tanto por parte de los empresarios como por parte de los consumidores y también de la inversión, este punto no tiene por qué coincidir con un punto de pleno empleo. Nos podemos quedar anclados aquí sin que haya pleno empleo. No tiene por qué haber pleno empleo. La teoría post-keynesiana, las implicaciones del principio de la demanda efectiva es que la ley de Say no se cumple, que la oferta no determina la demanda, sino la demanda determina... Perdón.
la demanda determina la oferta y que las restricciones de la economía muchas veces muerden más temprano por el lado de la demanda que por el lado de la oferta.